Muy bien, hermanos. Buenas tardes a todos. Estamos siguiendo una serie en el libro de Tito y hoy, si usted quiere escuchar el mensaje en inglés, pues escanee el código para traducir. Lo puede poner en español, si acaso no puede oír muy bien, o lo puede poner en inglés, en francés, alemán, ruso o idioma turco. No sé, en el que usted quiera, hermano, porque puede seleccionar el idioma que sea. Vamos a ir hoy a trabajar con Tito en el capítulo 1 y les invito a que busquen en los versículos del 6 al 16. ¿Okay? Tito capítulo 1 y vamos a ver los versículos del 6 al 16. Pero antes vamos a pedir la dirección del Señor, ¿les parece? Padre Santo, en esta hora rogamos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu para que seas tú el que hables por medio de tu palabra. Señor, tu palabra es verdad. Y te rogamos, Señor, de que ella haga un impacto en nuestras vidas. Señor, limpia nuestros corazones, perdónanos y abre nuestros oídos, como tú lo hiciste con Lidia, para que escuchemos cuál es tu voz, cuál es tu consejo, qué es lo que tú quieres hablar a tu pueblo en este día. En el nombre de Jesús te pedimos todo, Padre. Amén. El peor momento fue cuando nos dimos cuenta de que el piloto no tenía ni la más mínima idea de lo que quería hacer. Así escribe el autor y pastor británico Tom Wright. Y él cuenta lo siguiente, dice: mientras volaba con pasajeros sobre Sudáfrica y viajábamos en una avioneta rumbo al norte desde Pretoria, Sudáfrica, hacia Zimbabue, dice, éramos 5 en el avión, el piloto, nuestros 2 anfitriones, mi esposa y yo. Y dice, y habíamos tenido algunos problemas mecánicos con el avión, pero ya estaban supuestamente solucionados. Eso es lo que creíamos. Ahora volábamos hacia el norte, cruzamos Limpopo y nos encontramos sobre el monte. Pero adivinen qué, los sistemas eléctricos habían empezado a fallar, perdimos el contacto con la radio, incluso el indicador de gasolina dejó de funcionar, solo funcionaba el motor, gracias a Dios, ¿verdad? Sin ninguna referencia por ningún lado, estábamos completamente perdidos. Con fuertes vientos laterales, no podíamos saber si íbamos a la deriva, al este, al oeste, si corregíamos el rumbo demasiado o no. De cualquier manera, podíamos perder nuestro destino hacia el lugar donde íbamos. Quizás, dice él, no nos hubiésemos dado cuenta de la gravedad de nuestra situación hasta que el piloto empezó a morderse las uñas. Dice, mala señal. No tenía ni idea el piloto de dónde estábamos. Y no había ningún aeropuerto en la zona donde pudiéramos bajar, reparar el avión, incluso quedarnos la noche allí. No, nada. Nos devolvió el mapa el piloto y nos dijo, bueno, a ver si ustedes pueden averiguar dónde estamos. ¿Se imagina? Y dice él, no pudimos. Nadie en el avión sabía dónde estábamos. Llegamos a Salisbury, dice, más por la mano de Dios que por la habilidad del piloto. Dice, ese día aprendí una gran lección, que cuando el piloto no puede entender qué está pasando, todo el avión está en problemas. Vaya, qué descubrimiento, ¿eh? Una persona
y dice él, una persona sin la calificación técnica para pilotar un avión no tiene por qué arriesgar la vida de los demás. Cuando estaba leyendo esta historia, pensé, lo que le pasa a un avión le puede pasar a una iglesia. La persona no espiritualmente calificada no tiene por qué dañar la vida de los demás. Y la tragedia es, hermano, que a menudo descubres que tienes líderes en la iglesia que no están calificados. Y muchas veces ya es demasiado tarde. Y esto todo me lleva a pensar en una frase de 7 palabras que espero, hermano, que se quede en nuestras mentes. Y es que un buen líder espiritual tiene que estar calificado. Lo voy a repetir. Un buen líder espiritual tiene que estar calificado. Muchas iglesias han sufrido por pastores no calificados, por líderes no calificados. Los hogares sufren por hombres que deben de ser los líderes espirituales del hogar, y por eso tenemos familias disfuncionales, porque la figura del líder, del hombre, del sacerdote del hogar deja mucho que desear. Yo creo que este mundo está carente de líderes, de personas que sean capaces de llevar la rienda espiritual del hogar y de nuestras naciones. Hermano, el contexto de Tito pienso que es bastante fácil de recordar. Recuerden, hermanos, que cuando Pedro predicó en Jerusalén en el Pentecostés, varios de los que estaban allí regresaron a la isla de Creta, habían nacido de nuevo y regresaron a su isla natal, y posiblemente con muy buenos deseos de querer servir al Señor. Poco después, el apóstol viajó a la isla de Creta, acompañado por Tito, visitó la isla y ellos recuerdan que se dedicaron a la evangelización. Pablo dejó a Tito allí y yo me imagino que hablaron largas horas, ¿verdad? Por la noche acerca de cómo conducir la iglesia. Pero fíjese lo que dice el verso 5 de Tito capítulo 1. Dice: te dejé en Creta para que pusiesen en orden lo que quedaba por hacer. Ahora, esa frase, poner en orden, viene en una palabra griega que es orto, de la cual nosotros tenemos en español y en inglés también la palabra ortodoncia y ortopedia. La ortodoncia endereza los dientes y el ortopédico trabaja en los huesos que se han roto para enderezarlos de nuevo. Ahora, la pregunta aquí es: ¿cómo era la gente de la isla de Creta? Esa iglesia que estaba allí. Si él le dice a Tito: yo te dejé para que enderezaras lo torcido, cabe hacerse la pregunta: ¿y qué tan torcido estaban algunos hermanos de allí de Creta? ¿Qué tan torcido estaba el ambiente? Y eso nos lo da el contexto. Si usted ve el versículo 10 en adelante, se lo va a explicar cuál era la torcedura y por qué hacía falta un ortopeda espiritual. Ahí lo dice, aquí está el resumen. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores. Estoy en el verso 10, capítulo 1. Es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Vea el lenguaje, hermano. A esos hay que taparles la boca.
ya que están arruinando a familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen por ganancias mal habidas, por dinero. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: estos cretenses siempre son mentirosos. Oiga, malas bestias, glotones, perezosos. Y dice Pablo aquí, y es la verdad. ¿Ok? Por eso, repréndelos no con suavidad, repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe. Y que no hagan caso de los mitos judíos, ni de los que exigen esos que rechazan la verdad. Dice: para los puros, todo es puro. Pero para los corruptos e incrédulos, no hay nada puro. Es como se dice en lenguaje popular: el tigre siempre cree que todos son de su condición, ¿no? O algo así, ¿verdad? Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios. Vea la hipocresía, gente hipócrita. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. Wow. ¿Usted aceptaría el cargo de pastor de esta iglesia? Y eso es lo que había que enderezar. Imagínense. Bueno, algo interesante aquí es que no se puede enderezar a gente torcida con líderes torcidos. No se puede enderezar a gente torcida con líderes torcidos. Se necesitan líderes rectos para enderezar a la gente torcida. Cuando usted le ponen un yeso, el yeso tiene que estar firme. El yeso tiene que estar recto, para que el hueso que está fuera de su lugar agarre el lugar donde debe de ir. ¿Cómo saber si una persona califica para ser líder de una iglesia, para enderezar una iglesia y formar a líderes que dejen huella? Primeramente, mi querido hermano, y yo quisiera que si se grabara este mensaje, siempre se quedara grabado, para que cuando se elijan líderes en esta iglesia se tome en cuenta este sermón. El líder recto, el líder que deja huella, el líder que realmente está capacitado para enderezar lo torcido, tiene que ser una persona fiel. Esto encarga a hombres fieles. Esto encarga a hombres fieles, pero debe de ser fiel primeramente en su familia. Vea lo que dice aquí el verso 6: el líder debe ser irreprensible. Es decir, quiere decir que tiene que tener una buena reputación. No quiere decir perfecto, no quiere decir que no se le encuentre ninguna falla. Quiere decir que cuando usted lo mira, nosotros usamos una palabra en español que es circunspecto. Que cuando usted lo mira, es una persona que da la talla, ¿verdad? Muy bien. Pero lo primerito, yo quiero que usted note en el versículo 6, que lo primerito que el apóstol toca aquí es el hogar. El líder debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer. Según esto aquí, hermano, el versículo 6, un pastor, un anciano, un líder, debe ser un hombre de una sola mujer. Un hombre de una sola mujer, no un hombre que esté coqueteando por donde quiera. Es un hombre consagrado a una mujer. En su forma básica aquí, hermano, significa un hombre casado con una mujer y viviendo en armonía con esa mujer. Eso es lo primerito que se debe de ver cuando se va a elegir a un líder en cualquier lugar. Esto implica pureza sexual y una buena reputación
en su devoción a su pareja. Hermano, ¿por qué es esto? Porque es el hogar el primer y mejor seminario que tiene todo pastor y todo líder. El mejor seminario es el matrimonio. Si una persona no es fiel a su esposa, tampoco será fiel a la iglesia. Hermano, el matrimonio es donde aprendemos humildad. En el matrimonio se aprende a ser auténtico, no hipócrita, porque nuestros hijos ven si realmente somos o no somos, si somos fake o somos reales. En el matrimonio se aprende responsabilidad para proveer para el hogar. En el matrimonio se aprende a amar de verdad. En el matrimonio se aprende sacrificio. Se aprende a servir, porque el matrimonio es tú sirve a la otra persona y la otra persona te sirve a ti. No es que la otra persona es mi esclava, no. Ambos somos siervos el uno del otro. Y ahí se aprende el servicio, ahí se aprende a sufrir, ahí se aprende a consolar, ahí se aprende a llevar las finanzas como deben de ser llevadas. Porque si alguien no gobierna su casa, ¿cómo usted lo puede poner responsable de gobernar las finanzas de la iglesia? Si es un botarata, todo lo bota, pues adivine qué es lo que va a hacer en la iglesia. Si usted tiene a un líder, hermano, que es un buen esposo, va a ser un buen líder. Si es proveedor para su casa, buscará proveer para su familia. Un esposo fiel es un líder fiel. Amén. No se me pongan serios, pero ¿están de acuerdo? Amén. Muy bien. También no solamente fiel con su esposa, es fiel con sus hijos. Ahora dice aquí: sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o desobediencia. Ay, no se me pongan nerviosos acá, ¿verdad? Pues bueno, entonces yo no califico porque tengo un hijo que anda por ahí en las drogas o lo que sea. Bueno, vamos por parte. Hay algo que hay que entender en este pasaje, y es que la palabra griega que usa aquí para hijos es teknon, y es la palabra para un niño. Por lo general se usaba para un niño, y esto quiere decir un niño que vive bajo el cuidado tuyo, bajo tu techo. Entonces no se trata de un adulto o ejemplo, un hijo que ya tiene la adultez y que él decide irse del hogar. Bueno, si decidió irse del hogar, bueno, ya eso no califica dentro de lo que se está hablando aquí. Es decir, que cuando habla de hijos, está hablando de hijos que están bajo tu custodia, que están bajo tu techo, que todavía, como decimos, no se gobiernan por sí mismos. Entonces, usted, el líder, no solamente debe de amar y ser fiel a su esposa, sino que tiene que tener un liderazgo con sus hijos. Porque si no sabe cómo enseñar a su hijo la palabra de Dios, tampoco lo va a hacer en la iglesia. Entonces, es importante que... Por eso dice aquí que no se les acuse de disipación o rebelión. Me llamó la atención, hermano, una vez en el estado de Michigan, que cuando iban a contratar a un pastor que conozco, no era yo, no era yo, pero estaba cuando estaban tratando de contratar al pastor principal. ¿Y sabe lo que hicieron ellos? Ellos entrevistaron al pastor, pero se llevaron aparte a la esposa y le hicieron una entrevista a la esposa. Y agarraron a los hijos y le hicieron una entrevista a los hijos. Y le dijeron a la esposa: delante de Dios aquí, ¿tú recomiendas a tu esposo como pastor? A veces entrevistamos a las personas equivocadas. No, entrevista a los hijos a ver cómo es el papá allá en la casa. Entrevista a la esposa a ver si ella lo recomienda, porque ella sabe de qué pata cojea, ¿cierto? Y sabe que el hombre no es perfecto, pero ella le va a poder decir: mira, si yo fuera usted, yo buscar otra gente. ¿Verdad?
Pero, y tampoco quiere decir, hermano, de que no tengamos nada que nos reprochen. Como decimos allá en Cuba, aquí el que no está preso lo andan buscando, ¿no? Pero me explico. Cuando usted lo mira, usted dice, no, sí, creo que sí da la talla. Pero nunca había visto, hermano, una entrevista así. Entrevistaron a la esposa, entrevistaron a los hijos. La esposa dijo, sí, él es un hombre de Dios. Y efectivamente fue y es un hombre de Dios. Y hizo tremendo ministerio en la iglesia. Tremendo. Y Dios lo usó de una manera grande y poderosa porque era verdaderamente un hombre de Dios. Su esposa dijo, sí, si yo meto mis manos en el fuego por él. Gloria a Dios. Muy bien. Primeramente, hermanos, vamos a chequear el hogar. Porque tiene que ser fiel ahí. Después que es fiel ahí, hay otro aspecto que es muy importante. Es su carácter. Y carácter no quiere decir su temperamento, que si es muy callado o si es muy extrovertido. No se está tratando de eso. Ve lo que dice aquí en el verso 7. Y el obispo que tiene a su cargo la obra de Dios, por lo tanto debe ser irreprensible, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Hermano, uno de los problemas que tiene la iglesia de hoy, voy a hablar en sentido general, porque no meterme en problemas, ¿verdad, pastor? No me meto en problemas. Digo, la iglesia de hoy parece como que estoy hablando vamos a ponerlo general, ¿verdad? Y así I play safe, ¿verdad? Muy bien. Uno de los problemas de la iglesia de hoy es que elige a líderes torcidos. Elige a líderes torcidos. Elige a líderes con capacidad, pero sin carácter. Las dos empiezan con C, pero significan completamente diferente. Dice aquí el anciano y el obispo. Y cuando usa la palabra anciano y obispo, no se está refiriendo a la jerarquía, por ejemplo, que usa la iglesia católica, donde está el papa, los cardenales, los arzobispos, obispos. No se está hablando de esa jerarquía, porque en la Biblia no se usa esa jerarquía. Cuando habla de pastor, cuando habla de anciano, cuando habla de obispo, se refieren al mismo oficio. Los ancianos, hermanos, son oficiales y ancianas también. Son oficiales responsables del gobierno de la congregación. No es un don per se, sino es un don de oficio. Si cuando alguien es pastor, es un don de oficio, de un oficio de hacer ese trabajo. Entonces, yo no voy a irme con todo esto, cada uno de estas palabras y hacerle una maratón de palabras acá, porque el tiempo en la televisión es oro, ¿verdad? Pero vamos a ir, porque aquí hay 5 aspectos negativos y 6 aspectos que son positivos. Vamos a ir pasándolo un poquito por delante, un poquito rápido, ¿verdad? Lo primero que no debe de ser es una persona arrogante. Y esto es una persona que en su carácter es una persona sumisa, una persona que no es que siempre quiere su propio camino, hacer lo que le plazca. Por lo general es una persona testaruda, reacio a someterse a las decisiones de los demás. Es un hombre obstinado, es arrogante, es egoísta y está impulsado por una fuerte independencia. Yo puedo. Ese tipo de personas no califican para ser líderes. Es tan obstinado como egoísta. Solamente piensa en él. Que me den, que me complazcan, que me sirvan. Ese tipo de persona no califica. Eso no debe de ser iracundo. Significa un hombre de arrebatos. Enseguida se enoja y empieza a destruir cosas. No califica. Ni borracho. Y aquí no solamente, hermano, vayamos solamente al alcohol, sino es que evita cuidadosamente ceder su cuerpo al uso de sustancias. Claramente el café está exento
de esta lista. ¿Ok? Está exento. Eso es una pequeña... Sí, eso es una... está bien, el café está bien, ¿verdad? Pero en sentido eso, no un drogadicto, hermano. ¿Cómo usted va a poner un drogadicto como líder? Por favor, ¿verdad? Es que el café es bueno para la salud, hermano. Eso tiene antioxidantes y un montón de cosas buenas. Dice aquí que no debe ser violento, no debe ser codicioso de ganancias malavidas. Está en el tráfico y ya usted sabe de qué, ¿verdad? Y de pronto una casa, un carro, ¿verdad? Una persona que está siempre queriendo buscar dinero mal habido. El que oiga, entienda. ¿Okay? Y 6 aspectos positivos. Debe ser una persona hospitalario. Y interesante aquí que dice que la palabra hospitalario es una persona que ama a los extraños, que ama al extranjero. Wow. Amigo del bien. Describe un profundo amor y sumisión al Señor. Es alguien que busca de Dios, que siempre está buscando la manera de agradar a Dios. Es sensato, es una persona que sabe pensar, que sabe meditar. Es una persona justa, no es una persona que tiene favoritismo con ciertas personas y aplica la justicia a uno y no a otros. Aquí dice que tiene que ser santo, significa un hombre que busca la justicia, no solamente para los demás, sino que es una persona que se entrega auténticamente a Dios, es una persona auténtica, es un hombre de Dios, pues. ¿Ok? Y por último dice, tiene que ser una persona disciplinada. Se lo traduzco en otras palabras. Un hombre que deja huella, un líder que deja huella es líder, pero de sí mismo. El que no es líder de sí mismo no puede liderar a otras personas. Usted tiene que ser capaz de liderarse a usted mismo y no ceder a los impulsos, ni impulsos sexuales, ni impulsos de ira, ni impulsos de amor al dinero. Usted tiene que mantener todos esos impulsos a raya. No es que no sea tentado a esas cosas, sino que usted debe de tener dominio sobre todos esos impulsos. Si usted no tiene dominio propio, usted no puede ser pastor. Porque es que cuando vengan estos rebeldes y lo ofendan y le digan cosas, usted va a querer pegarle un golpe. Entonces usted no puede hacer eso, ¿verdad? Usted no puede hacer eso. Usted tiene que tener dominio propio, contar hasta 10,000. Es decir, hermano, según las cualidades que le adornan, Dios lo bendiga. Se dice muy fácil, ¿verdad? Pero tienes que aguantarte, no puedes hacer. Entonces tiene que tener el control de sus apetitos. Si no, no puede ser pastor. Porque imagínese, yo le puse al principio, ¿quién quería ser pastor de una iglesia así? Entonces, ¿cómo es que Dios usa o califica a una persona para enderezar una iglesia torcida? Yo no puedo ser torcido, porque entonces ya estamos todos en lo mismo. Entonces, si yo no tengo un control sobre mi hogar, si yo no estoy llevando mi hogar por donde yo debo de llevarlo, entonces ¿con qué cara voy yo me voy a dar de este lado, ¿verdad? ¿Con qué cara voy yo a tratar de arreglarle la vida a otra persona cuando la mía también está torcida? ¿Verdad? Entonces tengo que sacar la viga de mi propio ojo para poder ver bien. Entonces yo puedo ser una ayuda, ser una bendición a otra persona. Y vea lo que dice el versículo 9. No solamente debe ser fiel a su esposa, no solamente él debe ser una persona fiel en su carácter, él también tiene que ser fiel a la palabra. Mis queridos hermanos que están aquí, nosotros, los pastores, los líderes de esta iglesia, no estamos puestos aquí para hacer nuestro capricho ni nuestra voluntad. Dios nos ha encomendado este oficio para hacer todo aquello que vaya acorde a la palabra del Señor.
Porque todos nosotros los pastores un día vamos a tener que dar cuenta. Y lo que nosotros queremos, hermano, es dar buenas cuentas al Señor. El Señor nos ha entregado las almas para que las pastoreemos, pero nosotros debemos de, número uno aquí, vean el verso 9, debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con sana doctrina y refutar a los que se opongan. Entienda, hermano, de que nosotros no siempre vamos a hablar con palabras suaves. No. Van a haber momentos donde nosotros vamos a tener que predicar con cosas así, temas así, y hablar y a veces exhortar de una manera fuerte. Por eso dice, nosotros, la responsabilidad nuestra es aferrarnos a lo que dice la palabra. ¿Qué dicen las escrituras? Entonces, aferrarse a la palabra es nosotros agarrar la sana doctrina del evangelio tal como el Señor nos lo enseñó y con la autoridad que Cristo nos ha dado como oficiales de la iglesia. Entonces de esa manera nosotros tenemos que aferrarnos a esa palabra y usar la palabra en el momento que sea oportuno. Y si un anciano, si un líder no puede en sana conciencia enseñar lo que se le ha enseñado, debe de retirarse del servicio hasta que esté seguro de lo que cree. Nosotros somos personas que tenemos convicciones bíblicas de cómo es que se deben de hacer las cosas. Para eso el Señor nos llamó y para eso estudiamos, porque vemos qué es lo que la palabra de Dios dice y qué es lo que se debe de hacer en un momento determinado. Nosotros no estamos para complacer, nosotros no estamos para pasarle la mano, nosotros no estamos para alcahuetear, nosotros estamos para aferrarnos a la palabra por su propio bien, hermano. Amén. Porque dice la palabra, fieles son las heridas del que ama. De nada me sirve darte por tu lado cuando yo sé que estás yendo al precipicio. Te tengo que decir la verdad, te tengo que hablar con amor, pero te tengo que decir la verdad. Es mejor herir con la verdad que matar con la mentira. Nosotros estamos aferrados a la palabra. Y no se trata de ser elocuente en un púlpito, se trata de ser consecuente con la palabra de Dios. Las características del líder espiritual lo califican para dos actividades, hermano. Para que también pueda exhortar. La palabra, el anciano, el líder, debe exhortar, pero no con sus ideas, sino con la sana doctrina. La palabra exhortar significa aquí que yo veo que usted tiene una dificultad, yo veo lo que dice la palabra y yo digo, mira, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que usted tiene que hacer es esto. Y a veces puede ser fuerte o a veces puede ser simplemente un mensaje de consolación. Por eso no todos los mensajes, hermano, son mensajes de consolación. No son mensajes de ánimo que ustedes se ponen a aplaudir, gloria a Dios. No todas las veces. Eso tiene su lugar. Pero también hay lugares como este tipo de sermón, donde nadie aplaude porque son temas fuertes, pero hay que decirlo, hay que enseñarlo, porque el objetivo nuestro no es buscar la aprobación de los hombres, sino la aprobación de nuestro Señor Jesucristo. Y dar la palabra tal y como Él la ha puesto aquí. Ser fieles a la palabra, apegarnos a la palabra. ¿Para qué? Para animarlos a ustedes, para animarlo, para guiarlo, hermano, por el camino que es correcto. Amén, ¿verdad? Pero también a veces tenemos la difícil tarea, ¿verdad, pastor? Que es la de refutar. Y yo le digo la verdad, esa es la parte más desagradable que puede haber del pastorado. Cuando uno tiene que corregir, cuando uno tiene que disciplinar. ¿A quién le gusta hacer eso? Sí, casi todo el mundo le sacamos la vuelta a eso, ¿no? Pero nosotros los pastores no le podemos sacar la vuelta. Cuando hay pecado y hay que confrontarlo, hermano. Y si no lo hacemos nosotros, entonces el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros. Dice, el anciano debe ser capaz de refutar. El anciano debe ser capaz de refutar a quienes se contradicen. ¿Pero contradicen qué? Contradicen la sana doctrina del evangelio, que era lo que estaba pasando aquí. Hermanos, si nosotros como pastores permitimos que la sana doctrina del evangelio se propague en la congregación, ¿qué es lo que va a pasar? El daño lo va a recibir toda la congregación. Entonces no, el líder tiene que ser capaz
de refutar. No solamente de hablar bonito, no, también ponerse firme, amarrarse los pantalones y decir, no, espérate, un momentito. Esto es así porque la palabra de Dios dice así. Y si no estás dispuesto a hacer esto, entonces vas a pasar un proceso disciplinario. Pero aquí la palabra de Dios se respeta. El peligro, hermano. Si usted nota aquí, Pablo no estaba interesado en debates filosóficos. No. Y el peligro aquí es que había aquí en Creta, y el peligro que hay en casi todas las iglesias es la capacidad de propagación de la maldad. Porque es que si nosotros los pastores no refutamos, si nosotros no exhortamos, entonces empieza a contaminar a toda la congregación. Empieza a contaminar. Y vea lo que dice Pablo acá. Por esto, repréndelos con severidad, no con mano suave, hermano. Hermano, la rebeldía no se alcahuetea. La rebeldía no se alcahuetea. La rebeldía se confronta de una manera severa, fuerte. Hay que tener valor para confrontar cuando alguien está rebelde y está en contra de la verdad y está dañando a la congregación. Nosotros como pastores tenemos que salir al frente. Y hermano, muchas veces la congregación no sabe el trasfondo y a veces hay personas que se ponen a hablar, pero nosotros los pastores tenemos la historia completa. Nosotros sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, si ustedes nos ven que nosotros tomamos una acción, es una acción porque ya conocemos mucho más del trasfondo de lo que tal vez usted conoce. Pero llegan momentos, yo no digo, hermano, que siempre vamos a estar con un látigo. No, por favor. No. Eso no es el estilo de Calvary, ¿okay? Ni de ninguna iglesia sana. No. Hay momentos donde tenemos que exhortar, animar, pero hay otras veces donde hay que reprender con severidad. ¿Verdad? ¿Y por qué razón? Verso 10, es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esto hay que taparles la boca. Escuche, hermano, no es una labor fácil, pero hay momentos donde los pastores tenemos que tapar boca. Tenemos que, ¿por qué? Porque dice aquí, ya que están arruinando a familias enteras. Entonces, ¿cómo usted como pastor va a permitir de que ciertas determinadas personas estén contaminando a toda la iglesia? Por favor, es como decía Spurgeon, el pastor que ve al lobo venir y lo deja, merece ser devorado por el lobo más cercano. Porque la labor del pastor es cuidar, proteger y protegerlos a ustedes, hermano. Protegerlos. ¿Verdad? Entonces, estas personas hay que confrontarlas duramente. Juan Calvino dijo: un pastor necesita dos voces, una para reunir a las ovejas y otra para ahuyentar a los lobos y los ladrones. La Escritura nos proporciona a nosotros los medios para lograr ambas cosas, de modo que quien ha sido instruido en la palabra pueda guiar a quienes verdaderamente desean aprender y refutar a aquellos que son enemigos de la verdad. Porque recuérdense que esto es un lugar público, cualquier persona puede llegar. Entonces, la labor de los pastores, proteger el rebaño, cuidarlos a ustedes, porque somos responsables delante de Dios. Amén. De modo que nosotros debemos de conocer la verdad, vivirla, enseñarla y defender al rebaño. Amén. Y protegerlos a ustedes de un enemigo que es astuto y que es despiadado, que hará todo lo posible por arruinarles a ustedes la vida. Pero aquí estamos nosotros para hacer su defensa, para protegerlo, para cuidarlo y para guiarlo. A veces le vamos a hablar bien, hay veces que vamos a tener que poner un poquito duro, pero es nuestra tarea. Amén. Vamos a orar.
Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Señor, yo te pido por los pastores de esta congregación. Yo te pido, Señor, de que tú nos ayudes para tener el valor, para tener el amor de poder cuidar al rebaño al cual tú nos has puesto por obispos, por sobrevedores, por supervisores. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, rogamos de que tú nos ayudes para ser fieles a la verdad, para estar firmes en tu palabra y que tú nos respaldes dándonos la autoridad y dándonos, Señor, el respeto y el amor que hace falta para dejar huellas en la congregación. Que muchas personas puedan ser, Señor, tocadas por medio del liderazgo de esta iglesia. Señor, y levanta líderes de esta congregación, personas que tienen este tipo de carácter, que son celosas por servirte, que aman la verdad y que quieren hacerlo de corazón. Aquí hay muchos líderes sentados, Señor, en esta hora. Te ruego, Señor, de que tú bendigas sus hogares, que tú les sigas llenando con tu carácter, que puedan ser usados grandemente también en esta iglesia. Si tú estás aquí por primera vez y no te has entregado a Jesucristo, Cristo vino, se hizo hombre y fue a la cruz para pagar por tus pecados. Y cuando Él dijo consumado es en la cruz, allí cargó tu pecado. Y allí exclamó consumado es. Él allí pagó por ti. Si tú crees de todo tu corazón de que Cristo en la cruz pagó 100% por tus pecados, puedes ser salvo, serás salvo. Por eso, si tú quieres hacer hoy una decisión y entregarte a Cristo, Cristo se entregó por ti. Ahora entrégate tú a Él, rinde tu corazón, arrepiéntete y entrégate a Él. Si tú quieres hacerlo, ora conmigo. Yo solamente te voy a guiar, pero que sean tus palabras. Dile: Señor Jesús, así con tus palabras, dile: Señor Jesús, yo creo que tú en la cruz moriste por mí. Yo hoy quiero hacer un paro en mi vida. Dile: yo quiero hacer un paro en mi vida. Y yo me arrepiento. Y te pido, Señor, que tú me perdones. Hoy yo me entrego a ti como mi Señor. Te pido, Señor, que seas mi Señor y mi Salvador. Hermano, si tú estás aquí y tú quieres reconciliarte con el Señor, dile: Señor Jesús, yo he sido rebelde a ti. Y yo hoy te ruego, Señor, de que tú me perdones, me limpies, me guardes, Señor. Renueva un espíritu recto dentro de mí. En el nombre de Jesús.